Capítulo 8. El sueño se negó a venir, y no porque me sintiera emocionado y orgulloso de mis viajes, ni por haber volado alrededor del mundo hasta China, experimentado desdén por Bartel Sperling, el viajero, como así mismo se llamaba, que nos despreciaba a los demás solo porque una vez visitó Viena y era el único chico de Esseldorf que había hecho tal viaje y visto las maravillas del mundo. En otros momentos esas cosas me habrían mantenido despierto, pero ahora no me afectaban. No, mi mente estaba llena de Nicolaus. Mis pensamientos volvían siempre hacia él y sobre las buenas horas que habíamos pasado juntos, con juegos y paseos alegres por los bosques y junto al río durante los largos días del verano, o patinando y resbalando por la nieve en el invierno, mientras nuestros padres pensaban que estábamos en la escuela. Y ahora yo sabía que él, siendo tan joven, iba a dejar esta vida y que los veranos y los inviernos llegarían y se irían y que los demás jugaríamos y vagaríamos por ahí como hacíamos antes, pero en el sitio de Nicolaus habría un vacío, no volveríamos a verlo. Mañana él no sospecharía nada, todo sería como siempre, y yo me escandalizaría al escucharle reír y al verle hacer cosas alegres y frívolas, porque para mí él sería un cadáver, con los ojos opacos y las manos como de cera, y no podía dejar de ver la mortaja alrededor de su cara. Y tampoco al día siguiente él sospecharía nada, ni al siguiente, y durante todo ese tiempo, su puñado de días iría gastándose deprisa, y el horror vendría acercándose más y más. Su destino iría cerrándose alrededor de él sin que nadie lo supiera, salvo Seppi y yo. 12 días, solo 12 días. Me di cuenta de que en mis pensamientos no lo llamaba por sus apelativos, Nick o Nicky, sino que hablaba de él usando su nombre completo y con reverencia como se habla de los muertos. Además, llegaban en tropel a mi mente escena tras escena de nuestra camaradería, surgidas del pasado. Me di cuenta de que la mayoría se refería a ocasiones en las que yo lo había tratado mal y le había hecho daño. Y era como si aquellas mismas escenas me reprendieran y reprocharan, y mi corazón se llenaba de remordimiento, exactamente como ocurre cuando nos acordamos de nuestra falta de bondad para con aquellos amigos que han pasado más allá del velo de la muerte. Y desearíamos poder tenerlos a nuestro lado de nuevo, aunque solo fuera por un momento, para caer de rodillas ante ellos y decirles: tened piedad de mí y perdonadme. Una vez, cuando teníamos 9 años, él había andado casi 2 kilómetros para hacerle un recado al frutero, quien le dio una manzana espléndida como premio. Nicolaus corría camino de casa con la manzana casi fuera de sí de asombro y de alegría cuando nos encontramos, y me dejó mirar la manzana sin pensar en la traición. Entonces se la quité y salí corriendo, comiéndomela mientras huía, y él me seguía y me rogaba, y cuando me alcanzó, yo le ofrecí solo el corazón de la fruta, que era lo que quedaba, y me reí. Nicolau se dio la vuelta llorando, dijo que pensaba dársela a su hermana pequeña. Aquello me golpeó el corazón, porque ella estaba reponiéndose lentamente de una enfermedad y habría sido un momento de orgullo para él cuando viera la alegría y la sorpresa de la niña y recibiera sus caricias. Pero yo sentía vergüenza de admitir que estaba avergonzado, y solo le repliqué con algunas palabras rudas y mezquinas, pero vi una expresión herida en su cara mientras volvía hacia casa, y esa cara
Se volvería muchas veces ante mí años después por las noches y me cubriría de reproches y volvería a llenarme de vergüenza. La cara se había ido oscureciendo después con el paso del tiempo, hasta que desapareció por completo, pero ahora regresaba, muy nítida. Una vez en la escuela, cuando teníamos 11 años, volqué mi tintero y arruiné 4 cuadernos de ejercicios y estuve en serio peligro de recibir un severo castigo. Pero le eché la culpa a Nicolaus y fue él quien recibió los azotes. E incluso el año pasado le engañé en un cambio, dándole un anzuelo grande que estaba medio roto por 3 anzuelos pequeños y buenos. Con el primer pez que Nicolaus pescó, el anzuelo se rompió, pero él no sabía que yo tenía la culpa y se negó a aceptar uno de los pequeños que mi conciencia me forzó a ofrecerle. Solo dijo, un cambio es un cambio. El anzuelo era malo, pero tú no tienes la culpa. No, no podía dormir. Estas pequeñas injusticias miserables me acusaban y me torturaban con un dolor mucho más agudo que el que uno siente cuando ha hecho injusticias a los vivos. Nicolaus estaba vivo, pero no importaba, para mí era como alguien ya muerto. El viento aún gemía en los aleros y la lluvia golpeaba los cristales incesantemente. A la mañana siguiente busqué a Cepi y se lo conté. Estábamos junto al río. Movió los labios, pero no dijo nada. Parecía aturdido y ofuscado y la cara se le puso muy blanca. Permaneció así un rato, con los ojos llenos de lágrimas. Luego se volvió y yo enlacé mi brazo con el suyo y seguimos caminando y pensando, pero sin hablar. Cruzamos el puente y vagamos por las praderas y subimos por los cerros y los bosques hasta que por fin las palabras nos salieron y hablamos libremente y todo lo que hablábamos hacía referencia a Nicolaus y el recuerdo de lo que habíamos vivido juntos. Y de vez en cuando Cepi decía como si hablara solo, 12 días, menos de 12 ya. Decidimos que teníamos que estar con él todo el tiempo. Debíamos tener todo lo que pudiéramos de él. Ahora los días eran preciosos. Sin embargo, no fuimos a buscarlo enseguida. Sería como encontrar a un muerto y teníamos mucho miedo. No lo decíamos, pero eso era lo que sentíamos. Así que nos causó un gran sobresalto cuando al doblar una curva nos encontramos cara a cara con Nicolaus. Él nos gritó alegremente, ¡Hola! ¿Qué os pasa? ¿Habéis visto un fantasma? No podíamos hablar, pero no hacía falta. Él se encontraba dispuesto a hablar por los tres, porque acababa de ver a Satanás y estaba muy animado. Satanás le había contado nuestro viaje por China y él le había rogado a Satanás que lo llevara también a hacer un viaje y Satanás se lo había prometido. Iba a ser un viaje largo y bello y maravilloso. Y Nicolaus le había rogado que nos llevara a nosotros también, pero él dijo que no, que algún día tal vez nos llevase, pero ahora no. Satanás vendría a buscarlo el día 13 y Nicolaus ya iba contando las horas, de tan impaciente como estaba. Ese era el día fatal. También nosotros contábamos las horas, anduvimos millas, siempre siguiendo las sendas que habían sido nuestras predilectas desde que éramos pequeños y hablando de los días del pasado. Nicolaus ponía toda la animación, nosotros no podíamos sacudirnos la depresión. Nuestro tono con Nicolaus era siempre tan extrañamente bondadoso y tierno y anhelante que él lo notaba y estaba complacido
y a cada momento le hacíamos pequeños favores de cortesía, diciéndole, espera, deja que lo haga yo, y eso lo complacía también. Yo le di 7 anzuelos, todos los que tenía, y lo obligué a aceptarlos. Y Cepi le dio su nuevo cuchillo y una peonza teñida de rojo y amarillo en reparación por distintas estafas que le había hecho en el pasado, como supe más tarde, y seguramente ya olvidadas por Nicolaus. Estas cosas lo enternecían. Dijo que no podía creer que lo quisiéramos tanto, y su orgullo a causa de eso y su gratitud nos hirieron hasta el corazón, de tan infames como éramos de merecerlos. Cuando por fin nos separamos, estaba radiante y dijo que nunca había pasado una jornada tan feliz. Mientras íbamos caminando hacia casa, Cepi dijo, siempre lo estimamos, pero nunca tanto como ahora, precisamente cuando vamos a perderlo. Al día siguiente y todos los demás días pasamos nuestro tiempo libre con Nicolaus y además añadimos horas que nosotros y él robamos al trabajo y a nuestras obligaciones, y esto nos costó a los tres unas duras reprimendas y algunas amenazas de castigo. Cada mañana, Cepi y yo nos despertábamos con un sobresalto y un escalofrío, diciendo mientras volaban los días, solo quedan 10 días, solo quedan 9, solo 8, solo 7. Y seguían reduciéndose, y Nicolau seguía tan risueño y feliz, y siempre afligido porque nosotros no estábamos felices. Gastó hasta la última pizca de su ingenio tratando de inventar maneras de animarnos, pero solo lograba un éxito vacío. Comprendía que nuestra alegría no venía del corazón y que las risas que soltábamos chocaban contra un obstáculo u otro y se dañaban y se marchitaban para terminar en suspiros. Intentó averiguar qué era lo que nos ocurría para ayudarnos a salir de la dificultad o a hacerla más leve al compartirla con nosotros. Así que tuvimos que contarle muchas mentiras para engañarlo y apaciguarlo. Pero lo más penoso de todo era que continuamente estaba haciendo planes y muchas veces se extendía más allá del día 13. Siempre que ocurría eso nos hacía gemir por dentro. Tenía la idea fija de descubrir alguna manera de acabar con nuestra depresión y conseguir animarnos. Por fin, cuando solo le quedaban 3 días de vida, se le ocurrió la manera apropiada, cosa que le alegró mucho. Una fiesta, con baile, para jóvenes en el bosque, allá arriba donde encontramos a Satanás por primera vez. Y la fiesta iba a tener lugar el día 14. Era horrible, porque aquel era el día de su entierro. No pudimos arriesgarnos a protestar, solo le habríamos sacado un ¿por qué? Al que nos hubiera sido imposible contestar. Quería que lo ayudáramos a invitar a los jóvenes y lo hicimos. Uno no puede negarle nada a un amigo que se muere, pero era espantoso porque verdaderamente estábamos invitándolos a su entierro. Fueron 11 días terribles y sin embargo, ahora, con una vida entera extendiéndose entre hoy y aquellos días, aún son un bello y grato recuerdo para mí. De hecho, fueron unos días de camaradería con los muertos sagrados de cada uno, y no he conocido ninguna camaradería que sea tan íntima o tan valiosa. Nos aferramos a las horas y a los minutos, contándolos mientras se gastaban, y separándonos del tiempo con ese dolor y desconsuelo que siente un avaro que ve que los ladrones le hurtan su tesoro, moneda a moneda, sin que pueda hacer nada por evitarlo. Cuando llegó la tarde del último día,
Nos quedamos fuera mucho tiempo. Cepi y yo teníamos la culpa, no podíamos soportar separarnos de Nicolaus, así que era muy tarde cuando lo dejamos ante su puerta. Nos demoramos por allí un rato, escuchando desde fuera, y ocurrió lo que temíamos. Su padre le propinó el prometido castigo y nosotros escuchamos sus gritos. Pero solo oímos un momento y luego nos fuimos deprisa, con remordimiento por la situación que habíamos causado y con lástima por el padre, y pensamos si él supiera. Por la mañana Nicolaus no se presentó en el lugar acordado, así que fuimos a su casa a ver qué pasaba. Su madre nos dijo: su padre ha perdido toda la paciencia con este comportamiento y no lo volverá a tolerar. La mitad de las veces que necesita a Nicolaus no lo encuentra, y luego resulta que está paseando por ahí con vosotros dos. Su padre le dio anoche unos azotes. Siempre me ha dado pena y muchas veces lo he salvado del castigo, pero esta vez me lo pidió en vano porque hasta yo había perdido la paciencia. Ojalá lo hubiera salvado también esta vez, dije con la voz un poco temblorosa. Algún día, al recordarlo, se le romperá el corazón. En aquel momento ella se encontraba planchando ropa y estaba casi de espaldas. Se volvió hacia mí con una expresión de sobresalto o de extrañeza en la cara y dijo: ¿qué quieres decir? Yo no me hallaba preparado y no sabía cómo contestarle. Era muy embarazoso porque ella seguía mirándome, pero Cepi estaba alerta y dijo: pues claro que será agradable recordarlo, porque la razón por la que nos quedamos fuera tan tarde anoche era porque Nicolaus empezó a contarnos lo buena que es usted con él y que casi nunca le dan azotes cuando usted está cerca para perdonárselos, y se entusiasmó tanto contándolo y nosotros escuchándolo que ninguno se dio cuenta de lo tarde que era. ¿Él ha dicho eso? ¿Es verdad? Y se tocó los ojos con el delantal. Puede preguntárselo a Theodore, le contará lo mismo. Es un buen chico, querido Nick, dijo ella. Siento haber dejado que su padre le pegara, nunca lo volveré a hacer. Y pensar que todo el tiempo yo estaba sentada aquí anoche disgustada y enojada con él. Él me quería y me halagaba, por Dios, si pudiéramos saber las cosas, entonces no fallaríamos, pero solo somos pobres bestias tontas tanteando por ahí, equivocándonos. Nunca pensaré en lo de anoche sin sentir pena. Ella era como todos los demás. Parecía que en aquellos días miserables nadie podía abrir la boca sin decir algo que nos hiciera estremecer. Todos iban de veras tanteando por ahí y no sabían qué verdades más tristes decían por accidente. Cepi preguntó si Nicolaus podía salir con nosotros. Lo siento, respondió ella, pero no puede salir. Su padre lo ha castigado a no salir hoy de casa. ¡Qué gran esperanza nos despertó! La vi en los ojos de Cepi. Pensamos: si no puede salir de casa, ¿no puede morir ahogado? Cepi preguntó para estar seguro: ¿tiene que quedarse en casa todo el día o solo por la mañana? Todo el día. Y es una lástima, porque hoy hace un día estupendo y él no está acostumbrado a estar encerrado, pero estará ocupado planeando la fiesta y quizá eso le haga compañía. Espero que no se sienta demasiado solo. Cepi vio algo en sus ojos que lo animó a preguntar si podíamos subir al cuarto de Nicolaus a ayudarlo a pasar el tiempo. Por supuesto, dijo ella con entusiasmo. Eso es lo que yo llamo verdadera amistad, cuando podríais estar afuera en los campos y los bosques pasándolo bien. Sois buenos chicos.
aunque no siempre encontráis la manera satisfactoria de ser mejores. Llevaos este bizcocho para vosotros y darle este trozo a él de parte de su madre. Lo primero que vimos cuando entramos en el cuarto de Nicolaus era la hora, las 10 menos cuarto. ¿Era esa hora de verdad? Entonces solo le quedaban unos minutos de vida. Sentí que el corazón se me encogía. Nicolau se puso de pie de un salto y nos saludó alegremente. Estaba de un humor excelente, haciendo sus planes para la fiesta y no había sentido solo. Sentaos, dijo, y mirad lo que he hecho. He terminado una cometa que les parecerá estupenda. Está ahora secándose en la cocina, iré a traerla. Había estado gastando sus pequeños ahorros en minucias graciosas de varias clases que servirían de premios en los juegos de la fiesta, y en ese momento las tenía expuestas vistosamente encima de la mesa. Nos dijo: miradlas todo lo que queráis mientras pido a mi madre que repase la cometa con la plancha, si todavía no está seca. Luego salió con pasos ligeros y bajó ruidosamente las escaleras, silbando. Ni miramos los premios, no podíamos interesarnos por otra cosa que no fuese el reloj. Lo mirábamos fijamente en silencio, escuchando su tic-tac, y cada vez que el minutero saltaba, asentíamos con la cabeza al reconocerlo. Ya faltaba un minuto menos en la carrera de vida o muerte. Por fin, Seppi respiró hondamente y dijo: las 10 menos 2 minutos. Dentro de 7 minutos pasará el momento de la muerte. Theodore, se va a salvar. Calla. Estoy sobre ascuas. Mira el reloj y estate quieto. Pasaron otros 5 minutos. Estábamos jadeando por la tensión y la emoción. Al cabo de 3 minutos se oyeron unos pasos en la escalera. ¡Salvado! Nos pusimos en pie de un salto y miramos hacia la puerta. Entró su vieja madre con la cometa en la mano. ¿No es preciosa?, dijo. Y por Dios, cómo ha trabajado en ella desde el amanecer, creo, y no la ha terminado hasta un rato antes de llegar vosotros. La dejó apoyada contra la pared y se alejó un paso para verla mejor. Él mismo hizo los dibujos y creo que son muy buenos. La iglesia no salió tan bien, lo reconozco, pero mirad ese puente. Cualquiera puede reconocer el puente a primera vista. Me pidió que la subiera. Dios mío, son las 17 minutos y yo... ¿Pero dónde está? ¿Él? Volverá enseguida. Ha salido un momento. ¿Ha salido? Sí, justo cuando él bajaba, la madre de la pequeña Lisa entró y dijo que la niña se había alejado, y como la madre estaba inquieta, le dije a Nicolaus que no se preocupara de lo que había ordenado su padre y que fuera a buscarla. Pero qué pálidos estáis, muchachos, me parece que estáis enfermos. Sentaos, voy a traeros algo. Ese bizcocho os ha sentado mal, era un poco pesado, pero pensé... Desapareció sin terminar la frase y rápidamente nos acercamos a la ventana de atrás y miramos hacia el río. Había una gran muchedumbre al otro extremo del puente y la gente llegaba allí corriendo desde todas partes. Oh, todo acabado, pobre Nicolaus, ¿por qué? ¿Por qué lo dejó salir de la casa? Vámonos, dijo Seppi casi llorando. Ven rápido, sería demasiado encontrarnos con ella. Dentro de 5 minutos lo sabrá. Pero no pudimos escaparnos. Ella nos encontró al pie de la escalera, venía con el cordial en la mano y nos hizo entrar y sentarnos y beber la medicina. Luego observó el efecto, no la dejó satisfecha, así que nos hizo esperar un rato más y siguió reprochándose el habernos dado aquel bizcocho indigesto. Al poco rato sucedió lo que habíamos estado temiendo. Hubo fuera un ruido de pisadas y de pies arrastrándose y entró un grupo solemne
con las cabezas descubiertas y dejó los dos cuerpos ahogados sobre la cama. Dios santo, gritó la pobre madre, y cayendo de rodillas abrazó a su hijo muerto, empezó a cubrir de besos su cara mojada. He sido yo quien lo ha mandado, he sido la causa de su muerte. Si hubiera obedecido a su padre y no le hubiera dejado salir de casa, no habría pasado esto, y con razón recibo el castigo. Fui cruel anoche con él, cuando me rogaba a mí, a su propia madre, que lo ayudara como amiga, y así seguía y seguía, y todas las mujeres lloraban y la compadecían y trataban de consolarla, pero ella no podía perdonarse ni consolarse y seguía diciendo que si no le hubiera mandado fuera, ahora estaría sano y salvo y que ella era la causante de su muerte. Eso muestra lo necia que es la gente cuando se culpa a sí misma por algo que ha hecho. Satanás lo sabe y dijo que a uno no le ocurre nada que su primer acto no haya determinado y convertido en inevitable, y así por su propia acción uno nunca puede alterar el esquema ni hacer nada que rompa un eslabón. A continuación oímos gritos y la señora Brandt entró deprisa como enloquecida, empujando, abriéndose paso entre la multitud, con el vestido desarreglado, el pelo suelto, y se echó encima de su querida niña con gemidos y besos y ruegos, cariños. Y al rato se levantó, casi agotada por la efusión de sus emociones apasionadas, y cerró el puño levantándolo hacia el cielo, y su cara cubierta de lágrimas se puso dura y resentida. Dijo: durante 2 semanas he tenido sueños y presentimientos y avisos de que la muerte iba a caer sobre lo que me era más preciado, y de día y de noche y de día, me he humillado completamente ante él, rezando, pidiéndole que tuviera lástima de mi niña inocente y la salvara del daño. Y aquí tengo su respuesta. Sin embargo, lo cierto era que él la había salvado del mal, pero la madre no lo sabía. Ella se enjugó las lágrimas de los ojos y de las mejillas y se quedó mirando fijamente a la niña, acariciándole durante un rato la cara y el pelo. Luego habló otra vez en un tono amargo: pero en su duro corazón no hay compasión. Jamás volveré a rezar. Apretó a su niña muerta contra su pecho y se marchó mientras la multitud se apartaba para dejarle paso, y todos enmudecían por las espantosas palabras que habían oído. Aquella pobre mujer era como había dicho Satanás. No sabemos distinguir la buena fortuna de la mala, y siempre tomamos equivocadamente la una por la otra. Muchas veces desde entonces he oído a la gente pedirle a Dios que salve la vida de personas enfermas, pero yo nunca lo he hecho. Los 2 entierros tuvieron lugar al día siguiente a la misma hora en nuestra pequeña iglesia. Todo el mundo asistió, incluso los invitados a la fiesta. Satanás también asistió, cosa muy natural, pues gracias a sus esfuerzos se celebraban esos entierros. Nicolaus se había despedido de esta vida sin absolución, e hicieron una colecta para misas para sacarlo del purgatorio. Solo se pudo recoger las 2/3 del dinero que hacía falta, y los padres iban a intentar pedir prestado el resto, pero Satanás lo proporcionó. Nos dijo en privado que no había purgatorio, pero que él había contribuido para que los padres y los amigos de Nicolaus no pasaran disgustos y preocupaciones. Nosotros pensamos que era una buena obra por su parte, pero él dijo que el dinero nada le costaba.
En el cementerio, un carpintero confiscó por deudas el cuerpo de la pequeña Lisa. La madre de la niña debía al carpintero 50 groschen, importe de un trabajo hecho el año anterior. La mujer nunca había podido pagar la cuenta y ahora tampoco podía. Así que el carpintero se llevó el cadáver a su casa y lo tuvo 4 días en el sótano, mientras la madre lloraba e imploraba todo el tiempo. Luego él lo enterró sin ceremonias religiosas en un corral para ganado que tenía su hermano. Aquello volvió a la madre loca de aflicción y de vergüenza. Abandonó su trabajo y todos los días caminaba por el pueblo maldiciendo al carpintero y blasfemando contra las leyes del emperador y de la iglesia. Daba lástima verla. Cepi le pidió a Satanás que interviniera, pero él dijo que el carpintero y los demás eran miembros de la raza humana y que se comportaban según las normas de esa especie de animales. Añadió que intervendría cuando encontrara un caballo comportándose de esa manera y que le informáramos si encontrábamos algún caballo portándose como un ser humano para que él pudiera poner fin al asunto. Nos dimos cuenta de que aquellas palabras eran puro sarcasmo, porque sabíamos, naturalmente, que no existía caballo semejante. Pero, unos días después, ya no pudimos aguantar más la angustia de aquella mujer y le rogamos a Satanás que examinara posibles cursos de su vida para ver si podía desviarla por su bien hacia uno nuevo. Él dijo que el curso más largo entre los suyos, como se encontraba ahora, le proporcionaría 42 años más de vida y que el más corto era de 29, y que los dos cursos estaban cargados de aflicción y de hambre, frío y dolor. La única mejora que podía ofrecer le haría perder unos 3 minutos contando desde ahora y nos preguntó si debía hacerlo. Esto nos dejaba un tiempo tan breve para decidir que perdimos la cabeza por la excitación nerviosa y antes de poder recobrar la serenidad y pedirle que nos contara los detalles, él dijo que terminaría el tiempo en unos segundos. Entonces dijimos, jadeando, hazlo. Está hecho, dijo. Ella iba a doblar una esquina, yo la he hecho regresar y eso ha cambiado su curso. Entonces, ¿qué pasará, Satanás? Ya está pasando. Está discutiendo con Fisher, el tejedor. En su enojo, Fisher hará enseguida lo que no hubiera hecho de no haber sido por ese accidente. Él estaba presente cuando ella se quedó mirando el cuerpo de su hija y pronunció aquellas blasfemias. ¿Y qué hará él? Está haciendo ahora, traicionarla. Dentro de 3 días ella irá a la hoguera. No pudimos hablar. Estábamos helados de horror, porque si no nos hubiéramos entrometido en su curso, ella habría escapado de aquel destino espantoso. Satanás se dio cuenta de nuestros pensamientos y dijo, lo que estáis pensando es característico de los humanos, es decir, tonto. La mujer sale con ventaja, muriera cuando muriese, de todos modos, iría al cielo. Con esta muerte rápida, gana 29 años de estancia en el cielo, más de los que tenía derecho a recibir, y escapa de 29 años de miseria aquí. Un momento antes, estábamos diciéndonos con amargura que no íbamos a pedirle a Satanás que hiciera más favores a nuestros amigos, porque parecía que no sabía hacer el bien a una persona si no era matándola. Pero estábamos contentos de lo que habíamos hecho y al pensarlo nos sentimos completamente felices. Al cabo de un tiempo empecé a sentirme preocupado por Fisher y le pregunté tímidamente, ¿este episodio cambia el esquema de vida de Fisher, Satanás? Que si lo cambia, por supuesto, y radicalmente. Si no se hubiera encontrado hace un rato con la señora Brandt,
moriría el año próximo, a los 34 años de edad. Ahora vivirá hasta los 90 años y tendrá una vida bastante próspera y cómoda en comparación con la vida que tienen los hombres. Nosotros sentimos una gran alegría y un gran orgullo por lo que habíamos hecho en favor de Fisher, y esperábamos que Satanás compartiera ese sentimiento, pero no mostró ninguna señal de satisfacción y esto nos dejó inquietos. Esperábamos que hablara, pero no lo hizo. Así que para calmar nuestra ansiedad, tuvimos que preguntarle si había algún defecto en la buena suerte de Fisher. Satanás consideró un momento la pregunta y luego dijo con alguna vacilación: Bueno, el hecho es una cuestión delicada. Según sus varios cursos de vida posibles anteriores, él habría ido al cielo. Estábamos estupefactos. ¡Soy Satanás! Y con este, no os aflijáis tanto ahora. Sinceramente, intentabais hacerle un favor, que eso os consuele. Por Dios, eso no puede consolarnos. Deberías habernos dicho qué era lo que hacíamos, y desde luego no habríamos actuado así. Pero nuestras palabras no causaron ninguna impresión en él. Nunca había sentido un dolor ni una aflicción, y no sabía bien lo que esas cosas eran de una manera real. Él no tenía conocimiento de esas cosas, salvo en la teoría, es decir, intelectualmente. Y por supuesto eso no vale. No se puede alcanzar más que una noción imprecisa e inexacta de cosas semejantes, excepto por la experiencia. Nos esforzamos al máximo por hacerle comprender lo horrible que era lo que había hecho y cómo nos comprometía, pero parecía incapaz de captarlo. Dijo que él creía que no era nada importante a dónde fuera Fisher. En el cielo no le echarían de menos, porque había muchos allá. Tratamos de hacerle entender que él no comprendía el asunto en absoluto, que era Fisher y no otra persona quien tenía que decidir la importancia de aquello. Pero todo fue en vano. Él dijo que le tenía sin cuidado Fisher y que había muchos otros Fisher. Al momento siguiente, Fisher cruzó por el otro lado de la calle y nos puso enfermos y nos dio un desmayo verlo, porque recordamos el destino fatal que lo esperaba y cómo nosotros lo habíamos causado, y cuán inconsciente estaba de lo que le había pasado. Podía verse por su paso ligero y su gesto alerta, que se sentía muy satisfecho consigo mismo por haberle hecho aquella mala jugada a la pobre señora Brandt. Seguía echando miradas hacia atrás por encima del hombro, a la expectativa, y en efecto, al poco rato, pasó la señora Brandt en manos de los alguaciles y llevando ruidosas cadenas. Una gran multitud la seguía entre burlas y gritos: ¡Blasfema! ¡Hereje! Algunos de los que la insultaban eran vecinos y habían sido amigos suyos en días más felices. Incluso intentaban golpearla, y los oficiales no se preocupaban mucho de impedirlo. ¡Ay, deténlo, Satanás! Soltamos nuestra súplica antes de recordar que él no podía detenerlos ni un momento sin cambiar su futuro completo. Sopló con los labios un poco hacia ellos y empezaron a tambalearse, se bamboleaban y trataban de agarrar el aire. Luego se dispersaron y huyeron en todas direcciones, chillando con un dolor intolerable. Con aquel pequeño soplo le había aplastado una costilla a cada uno. No pudimos menos de preguntarle si había cambiado el curso de sus vidas. Sí, enteramente. Unos han ganado años, otros los han perdido.
Unos pocos sacarán beneficio del cambio de varias maneras, pero solo unos pocos. No le preguntamos si algunos de ellos correrían por nuestra culpa la misma suerte que el pobre Fisher. Creíamos plenamente que el deseo de Satanás era hacernos favores, pero íbamos perdiendo confianza en su buen juicio. Fue entonces cuando nuestros anhelos de que Él mirara los cursos de nuestras vidas y sugiriera mejoras empezaron a debilitarse y a dejar lugar a otros intereses. Durante un día o dos, la aldea no era más que un tumulto de chismes sobre el caso de la señora Brandt y sobre la misteriosa calamidad que le había ocurrido a la multitud, y durante el juicio de la acusada el lugar estaba atestado. Fue condenada enseguida por las blasfemias, porque pronunció otra vez las terribles palabras y dijo que no se retractaba. Cuando le advirtieron que ponía en peligro su vida, dijo que podían tomarla junto con su agradecimiento porque no la quería y que prefería vivir con diablos profesionales en el Averno antes que con aquellos imitadores en la aldea. La acusaron de haber roto todas aquellas costillas por arte de brujería y le preguntaron si era bruja. Ella les contestó con desdén: pues claro que no. Si tuviera ese poder, ¿estaría vivo 5 minutos alguno de vosotros, santos hipócritas? No. Os daría muerte a todos. Dictad sentencia y dejadme en paz, que estoy harta de vuestra compañía. La declararon culpable y fue excomulgada y expulsada de las felicidades del cielo y condenada a los fuegos del infierno. Luego la vistieron con una túnica de burda tela y la entregaron al brazo secular y la llevaron a la plaza del mercado, mientras la campana tocaba solemnemente. La vimos encadenada a la estaca y observamos cómo la primera nube tenue de humo azul subía en el aire tranquilo. Luego, su cara resentida se suavizó y miró hacia la apretada multitud que había delante de ella y dijo con dulzura: una vez jugamos juntos, en los días desaparecidos hace tanto tiempo, cuando éramos pequeñas criaturas inocentes. Os perdono por respeto a aquello. Entonces nos marchamos. No vimos cómo la consumía el fuego, pero oímos sus gritos, aunque nos metimos los dedos en los oídos. Cuando ya no se oía nada, supimos que estaba en el cielo, a pesar de la excomunión, y estábamos contentos por su muerte y no teníamos remordimiento de haberla causado. Un día, tiempo después del incidente, apareció de nuevo Satanás. Siempre lo esperábamos, porque la vida nunca resultaba aburrida cuando él andaba cerca. Nos encontró en aquel sitio del bosque donde lo habíamos conocido por vez primera, y como éramos chicos, queríamos que nos divirtiera. Le pedimos que nos mostrara algún espectáculo. Muy bien, dijo. ¿Os gustaría ver la historia del progreso de la raza humana? ¿El desarrollo de eso que se llama civilización? Le dijimos que sí. Así, con un pensamiento, él convirtió el sitio en que estábamos en el jardín del Edén y vimos a Abel rezando ante su altar. Luego Caín vino caminando hacia él con su porra, parecía no vernos. Incluso creo que me habría pisado el pie si yo no lo hubiera retirado. Habló con su hermano en una lengua que no entendíamos. Luego se puso violento y amenazante. Sabíamos lo que iba a pasar y volvimos la cabeza un momento, pero oímos el estrépito de los golpes y de los gritos y los gemidos. Entonces hubo silencio
y vimos a Abel caído en un charco de sangre y jadeando con los últimos estertores de su vida, y a Caín de pie a su lado y mirándolo, vengativo e impenitente. Luego la visión desapareció y siguió una larga serie de guerras, asesinatos y matanzas. Entonces vino el diluvio y el arca daba vueltas en las aguas tormentosas, con las elevadas montañas mostrándose en la distancia, veladas y opacas a través de la lluvia. Satanás dijo: el progreso de vuestra raza no era nada satisfactorio. Ahora tendrá otra oportunidad. Cambió la escena y vimos a Noé rendido por el vino. Entonces se presentaron ante nuestros ojos Sodoma y Gomorra, y el intento de descubrir 2 o 3 personas respetables allí, como lo describió Satanás. Luego vimos a Lot y a sus hijas en la cueva. Luego vinieron las guerras hebreas, y vimos a los vencedores matar a los supervivientes y a sus ganados, y dejar con vida a las mujeres para repartírselas entre ellos. Luego vimos a Jael, la vimos entrar calladamente en la tienda y clavar el clavo en la sien de su huésped dormido. Y estábamos tan cerca que cuando saltó la sangre a chorros, corría en un pequeño riachuelo rojo cerca de nuestros pies. Y habríamos podido mancharnos las manos con ella si hubiésemos querido. Luego se nos presentaron las guerras egipcias, las guerras griegas, las guerras romanas. La tierra estaba terriblemente empapada con la sangre derramada, y vimos las traiciones que hicieron los romanos a los cartagineses y el espectáculo repugnante de la matanza de aquel valiente pueblo. También vimos a César invadir Inglaterra. No porque aquellos bárbaros le hubieran hecho daño a alguno, sino porque quería su tierra y quería conferir las bendiciones de la civilización a sus viudas y a sus huérfanos, explicó Satanás. Luego nació el cristianismo. Desfilaron las edades de Europa ante nosotros y vimos al cristianismo y la civilización marchar unidos de la mano por aquellas edades, dejando a su paso hambre y muerte y desolación tras de sí, así como otros indicios de progreso de la raza humana, como observó Satanás. Y seguíamos viendo guerras y más guerras todavía por toda Europa y por todo el mundo. Algunas veces por los intereses privados de las familias reales, dijo Satanás. Otras para aplastar a una nación débil. Pero nunca un agresor empezó una guerra con ningún propósito limpio. No hay tal guerra en la historia de la raza. Y ahora, siguió diciendo Satanás, que habéis visto vuestro progreso hasta el presente, tendréis que admitir que es maravilloso, a su modo. Ahora hay que mostrar el futuro. Nos mostró matanzas aún más terribles en la destrucción de vidas, más devastadoras por sus máquinas de guerra que ninguna de las que hubiéramos visto antes. Como veréis, dijo, habéis progresado continuamente. Caín asesinó con una porra. Los hebreos asesinaron con jabalinas y espadas. Los griegos y los romanos añadieron armadura y las finas artes de la organización militar y el generalato. El cristianismo ha añadido fusiles y pólvora. En pocos siglos habrá mejorado tanto la eficacia sanguinaria de sus armas para llevar a cabo matanzas que todos los hombres confesarán que sin la civilización cristiana la guerra habría seguido siendo algo pobre y trivial hasta el fin de los tiempos. Luego empezó a reírse del modo más cruel y a burlarse de la raza humana.
aunque sabía que lo que decía nos avergonzaba y nos hacía daño. Solo un ángel habría podido comportarse así, pero el sufrimiento no supone nada para ellos, no saben lo que es, salvo de oídas. Es más, en más de una oportunidad, Seppi y yo habíamos intentado de un modo humilde y tímido convertirlo, y como callaba, entendimos su silencio como una forma de alentarnos. Por tanto, aquella manera suya de hablar tenía que desilusionarnos porque demostraba que no lo habíamos impresionado de verdad. Al pensarlo nos pusimos tristes y entonces supimos lo que debe de sentir un misionero cuando ha estado alimentando una alegre esperanza y la ha visto marchitarse. No le dejamos ver nuestra aflicción porque sabíamos que no era hora de continuar nuestro trabajo. Satanás siguió con su risa cruel hasta terminar. Luego dijo: es un progreso extraordinario. En 5 o 6 mil años, 5 o 6 civilizaciones superiores se han levantado, han florecido y maravillado al mundo. Luego han decaído y desaparecido, y ni una de ellas, salvo la más reciente, ha inventado nunca una manera tan arrolladora y adecuada de matar a la gente. Todas lo han intentado al máximo porque matar es la principal ambición de la raza humana y el incidente más antiguo de la historia. Pero solo la civilización cristiana ha logrado un triunfo del que puede enorgullecerse. Dentro de 2 o 3 siglos se reconocerá que todos los asesinos competentes son cristianos. Entonces, el mundo pagano tomará lecciones de los cristianos para adquirir no su religión, sino sus armas. Los turcos y los chinos las comprarán para matar a misioneros y a conversos. Su teatro empezó a funcionar de nuevo y ante nuestros ojos flotaba nación tras nación durante 2 o 3 siglos en una procesión poderosa, una procesión sin fin, furiosa, luchando, revolcándose en mares de sangre, ahogada por el humo de las batallas, entre el cual brillaban las banderas. Salían llameantes descargas rojas de los cañones y nunca dejábamos de escuchar los truenos de los fusiles y los gritos de los moribundos. ¿Y para qué? Dijo Satanás con su risa ahogada y malévola. Para nada en absoluto, nada ganáis, siempre termináis donde habíais empezado. Durante 1 millón de años, la raza humana ha seguido reproduciéndose monótonamente y una y otra vez también monótonamente ha representado esta tontería aburrida. ¿Con qué fin? Ninguna sabiduría puede adivinarlo. ¿Quién se beneficia de ello? Nadie, salvo un grupito de pequeños monarcas usurpadores y nobles que os desprecian, que se sentirían contaminados si los tocarais, que os cerrarían las puertas en las narices si os atrevierais a visitarlos, para quienes trabajáis como esclavos y para quienes lucháis y morís y no sentís vergüenza sino orgullo, cuya existencia es un insulto perpetuo hacia vosotros y tenéis miedo de resentiros por ello, que son mendigos mantenidos con vuestras limosnas y que sin embargo ante vosotros se dan aires de benefactores, que se dirigen a vosotros con el lenguaje del esclavo al amo, que son adorados por vosotros con la boca, mientras en vuestro corazón, si es que acaso tenéis corazón, os despreciáis vosotros mismos por hacerlo. El primer hombre fue un hipócrita y un cobarde, cualidades
que no han faltado en su linaje. Sobre esa base se han construido todas las civilizaciones. Brindad por... Él notó en nuestras caras cuánto daño nos hacía y cortó su frase en seco. Dejó de reírse, cambió el tono y dijo con bondad: no, vamos a beber a nuestra salud y a olvidarnos de la civilización. El vino que por el deseo ha llegado volando a vuestras manos desde el espacio es vino terrenal y lo bastante bueno para el otro brindis. Pero tirad los vasos. Vamos a brindar con un vino que antes no ha visitado este mundo. Obedecimos. Levantamos las manos, recogimos los nuevos vasos que descendían sobre nosotros. Eran copas bellas, bien formadas, pero no habían sido hechas de una materia que conociéramos. Parecían seres animados, como si estuvieran vivas, y sus colores no dejaban de moverse. Eran tonos muy brillantes y centelleantes, con todos los matices, y nunca estaban quietos, sino que fluían de un lado para el otro en olas cromáticas que se encontraban y se rompían, estallaban en explosiones delicadas de tonos encantadores. Creo que eran más bien como un ópalo flotando entre olas y lanzando sus fuegos espléndidos, pero no hay con qué comparar el vino. Lo bebimos y entonces sentimos un éxtasis extraño y hechicero, como venido del cielo, que penetraba en nosotros como a hurtadillas. Y entonces a Cepi se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo con devoción: algún día estaremos allí. Y luego Cepi miró de reojo a Satanás y creo que esperaba que él dijera: sí, estaréis allí algún día, pero Satanás parecía estar pensando en otra cosa y no dijo nada. Aquello me hizo sentir horriblemente mal porque yo sabía que él le había oído. Habláramos o no, nunca se le escapaba nada. El pobre Cepi parecía angustiado y no terminó su comentario. Las copas se elevaron y se abrió paso por el cielo un terno de parelios o imágenes radiantes repetidas del sol que desaparecieron. ¿Por qué no se quedaron? Parecía una mala señal y eso me deprimió. ¿Vería yo mi copa otra vez? ¿Vería Cepi la suya alguna vez?